Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 4 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Wall Street tiene la mirada puesta en Powell, pero el voto clave será en Francia. Seguimos los eventos también en Corea del Sur y Argentina toma una decisión algo polémica. Las turbulencias políticas son las que marcan la jornada. Tenemos una sesión mixta en Asia con Corea poniendo el freno después de esa crisis política con la que sorprendió anoche. Ya vamos a hablar más de eso porque tenemos que también ver hacia Francia, donde hoy se va a decidir el futuro del primer ministro Michel Barnier y tenemos a Wall Street esperando además nuevas palabras de Jerome Powell. Así que como ven, tenemos una jornada bastante intensa por delante. Por lo pronto, los futuros de Wall Street están preparándose para una apertura con alzas moderadas. Vemos al Nasdaq, al S&P 500 subir a esta hora en torno a un 0,2-0,3%. El Stock 600 europeo también avanza un 0,28%. En Asia, el freno lo puso Corea del Sur con una caída de 2% del Kospi. Vimos también, sin embargo, caídas en las acciones chinas. Mucho ojo con los datos que llegan desde China, han quedado un poco desplazados en medio de los titulares que se concentran en las crisis políticas, pero tuvimos esta mañana la publicación del índice PMI de servicios en su medición privada, es la medición que hace la firma Caixin, y sorprendió con una baja en noviembre. Cuando este índice amplió su avance en territorio de expansión, es decir, sobre 50 en esta medición, generó muchas expectativas de que el estímulo inyectado hasta ahora de parte de Beijing estaba comenzando a dar resultado para reavivar la demanda interna. Y si bien el índice se mantuvo en territorio expansivo en noviembre con un 51.5, cayó del 52 que había marcado en octubre y quedó por debajo del alza que esperaba el mercado. Próximos días, China va a comenzar a entrar en los radares una vez que en Estados Unidos se despejen las cifras laborales, porque la próxima semana habrá esa reunión del Comité Económico que va a definir las políticas para el próximo año y hay esta expectativa de que se va a generar nuevo estímulo. Pero por ahora, China cede el protagonismo a otros mercados. Veamos qué está sucediendo en Corea del Sur, donde anoche el presidente Yoon Suk-yeol sorprendió al país al imponer una ley marcial. Con esa decisión se eliminaban todos los derechos políticos, los derechos a reunión, a protesta, se concentraba el poder en el Ejecutivo y la verdad es que es una decisión que sacudió las entrañas de este país que recién recuperó su democracia en 1987. Una apuesta fallida de Yoon porque incluso su propio partido le dio la espalda ante esta decisión que se considera no solo muy radical, sino también algo inexplicable, porque sumió al país en una crisis que hasta ahora había sido evitada. No hay mucha claridad cuál era el plan de Yoon al realizar esta imposición de una ley marcial. Él atribuyó a fuerzas norcoreanas que buscaban desestabilizar al país para referirse al bloqueo de su gobierno. Y la verdad es que Yoon ha enfrentado problemas de gobernabilidad, problemas para pasar sus reformas, mucho más para pasar su propuesta de presupuesto para el próximo año, debido a que tiene un gobierno con minoría en el Parlamento. Un Parlamento que esta mañana está reunido para votar una moción de censura contra Yoon. Después de este voto, la decisión final la tiene la Corte, podría llegar dentro de unos 180 días, pero se espera que llegue más bien muy pronto. La crisis en Corea crea un nuevo polo de inestabilidad, pero por ahora la reacción del mercado se ha estabilizado en parte por las reafirmaciones que hizo el Banco Central de que iba a desplegar todas las medidas posibles para sostener al mercado financiero y creo también por
esta percepción de que la clase política, ya sea de oposición, del oficialismo, no está dispuesta a que haya una ruptura de la democracia. Ya que hablamos de legisladores con votos importantes, tenemos que mirar hacia Francia, donde esta tarde comienza la discusión del voto de no confianza contra el primer ministro Michel Barnier. Este es un voto que también se da tras disputas por el presupuesto del próximo año y a estas alturas parece muy difícil que Barnier vaya a sobrevivir el voto de no confianza que llegaría esta noche. Incluso de hacerlo, el escenario de gobernabilidad es muy limitado. Si Barnier pierde el voto y tiene que dimitir, ¿qué opciones le quedan al presidente Emmanuel Macron? Tendría que nombrar a un nuevo primer ministro o incluso tratar él mismo de pasar el presupuesto a través de la Asamblea Legislativa. El riesgo es que Francia entre en un periodo de parálisis política, en que no haya decisiones, en una crisis política mayor y que esto pueda golpear la confianza de los inversionistas a tal punto que comience también a contagiar a otros países europeos. Hasta ahora la crisis parece más bien contenida. Hemos visto como ayer el euro más bien se estabilizó, la bolsa francesa también. Esta mañana el euro retoma las bajas frente al dólar, vuelve a caer a su menor en 2 años frente a la divisa estadounidense. Con ello da un impulso al dólar, por supuesto. Y vemos también un repunte de las tasas de los bonos franceses. En el caso de los bonos a 10 años, ya el costo de financiamiento es mayor que el de España, que el de Portugal e incluso que el de Grecia, que fue el protagonista de la crisis de deuda de la eurozona en 2012. Salgamos de Europa, vayamos a Estados Unidos, porque antes de que tengamos la decisión sobre el futuro de Barnier, el mercado podrá escuchar nuevamente a Jerome Powell. El presidente de la Fed participa de un evento organizado por el The New York Times y va a ser un conversatorio en el que podrá contestar preguntas sobre la economía, sobre la política monetaria. Este conversatorio llega cuando el mercado está dando un 74% de probabilidad a un recorte de tasas en la reunión del 18 de diciembre. El mercado seguramente va a buscar confirmar esta idea de que la Fed está bastante segura en su plan de bajas de tasas, de que las recientes cifras que están mostrando una economía todavía bastante dinámica para Estados Unidos no amenazan con interrumpir estos planes. Además de las palabras de Powell, Wall Street va a recibir nuevas cifras de parte de Estados Unidos. Ayer tuvimos ya esa encuesta de aperturas laborales que sorprendió con mayores ofertas de empleo a las esperadas para octubre. Hoy vamos a tener la encuesta ADP de empleo privado correspondiente a noviembre y el mercado quiere ver una desaceleración importante. En octubre se registraron 233,000 contrataciones. Ahora la cifra que se espera está entre 150,000 hasta 180,000. Tendremos también el índice PMI de servicios de Estados Unidos, es la medición que hace el Instituto de Gerentes de Compra, ISM, y que se considera un índice al que la Fed le presta especial atención. Estos son los reportes y eventos más importantes en la agenda para Wall Street, aunque también tendremos el libro Page que publica la Fed sobre el estado de la economía en una descripción más cualitativa sobre los diferentes distritos. Pongamos ahora la mirada en la región. En Brasil hay expectativas por el aumento de la inflación que se pueda generar debido a la caída de la moneda, la caída del real frente al dólar. Ayer Brasil sorprendió también con un crecimiento mayor al esperado en el tercer trimestre. La economía se expandió un 0,9% trimestral y un 4% a 12 meses, ligeramente por encima de las expectativas. Hay, sin embargo, preocupación por las presiones inflacionarias que podrían llevar al Banco Central a acelerar el paso en las alzas de tasas de interés. Los titulares, sin embargo, son para Argentina, donde el gobierno de Javier Milei anunció el fin de la gratuidad de la educación superior y la salud para los extranjeros no residentes. Pueden leer los detalles en DFSUD. Según el gobierno de Javier Milei, no hay razón para justificar que los argentinos subsidien a los extranjeros que llegan a ese país a estudiar aprovechando la educación universitaria gratuita.
Y también en DFSUD se recoge el estudio de JP Morgan que asegura que la recesión en Argentina ya terminó. Algunos titulares en Chile, donde se registra una ola de proyectos que no se ha visto en la minería desde el superciclo del cobre hace una década. Así lo destaca Diario Financiero en su portada hoy. Se adelanta así a la presentación del informe de Cochilco con el flujo de proyectos mineros. Es un evento que se va a realizar esta mañana. Y también en Diario Financiero se presentan las propuestas de la ministra de Minería. Son iniciativas para reducir los tiempos de ejecución de las inversiones hasta en un 30%. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, dennos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.